Bienvenidos a esta casa de oración, hermanos. Estamos terminando nuestra serie titulada Había un hombre rico. En este momento me encuentro viajando, por eso me dirijo a ustedes por este medio. Pero quiero darle la bienvenida a todos que nos están visitando de diferentes lugares, que se están conectando a este servicio de adoración. Desde donde te encuentres, haznos saber de tu presencia y queremos saber cómo te están ayudando estas lecciones específicamente. Pon algún comentario de cómo te han ayudado escuchar estas lecciones. Quiero que sepas también a todos los que nos ven en línea que hay preguntas sobre estas lecciones donde puedes reunirte en grupo y procesar todo lo que estás aprendiendo. Bien, yo sé que estas historias son difíciles, pero voy a pedirles a mis hermanos, aunque yo estoy en esta pantalla, que todos nos pongamos de pie esta mañana para leer la escritura de la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Lucas capítulo 16, 19 al 31. Pongamos mucha atención. Dice Jesús: Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, las migajas. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo sé que estas lecciones han sido difíciles, mis hermanos, pero es mi trabajo compartir la palabra de Dios. Y quiero empezar esta lección poniendo una ilustración. El predicador, Dr. Ulmer, Kenneth Ulmer, es un pastor de una iglesia y tiene un doctorado también en Biblia. Cuenta una historia de cuando él estaba en la universidad. Cuando él estaba en la universidad, tomó una clase. Como él era muy inteligente, fue al primer día de clase y el profesor les da el programa de estudios, el que se le llama syllabus en inglés, que tiene todo lo que el curso van a aprender. Él dice: ¿para qué tengo que venir a esta clase? Yo puedo leer el syllabus, saber de qué se trata. El profesor explicó que para pasar la clase tenían que escribir un ensayo muy grande sobre todo lo que van a cubrir en esa clase. El hermano Kenneth Ulmer dijo: pues ¿para qué necesito ir a la clase? Yo puedo leer el sílabus, saber de qué se trata todo lo que quiere el profesor, voy a escribir su papel. Y él le escribió un papel, lo entregó, nunca fue a la clase. Cuando recibe el papel de regreso, encontró esta nota en el papel que le entregó. Decía, de parte del profesor: excelente guión, pensamientos claros, buen contenido, finos argumentos, pero no la asignatura, reprobado. Con esto quiero que entendamos un principio, mis hermanos. Si tienes éxito en lo incorrecto, aún así has fracasado.
En esta serie hemos escuchado a Jesús contar historias que sugieren que debemos vivir, que lo que muchos pensamos que es vivir la buena vida no es lo mismo que vivir una buena vida. Ir en busca de las riquezas, mis hermanos, no es la tarea. Ir en busca de hacerse rico en esta vida no es la asignatura. Buscar el reino de Dios es la asignatura. Eso es lo que primeramente debemos buscar, y su justicia. No importa si tú ganas todo el mundo y pierdes tu alma. Jesús lo ha venido diciendo varias veces ya. Ese es el punto de la historia que leímos la semana pasada, donde un hombre rico tenía muchas cosas, pero murió. Y Dios lo llama a él insensato, necio. Es lo mismo. Lo llama insensato. ¿Por qué? Porque se enfocó en tener éxito, pero no en lo correcto. No en lo correcto. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a hablar de otro hombre muy rico, del que ya hablamos. Ahora, lo que a muchos les molesta de esta historia que acabo de leer es la aparente conexión que Jesús hace entre el mal manejo de la prosperidad y la atormentada o ser atormentado en la eternidad. La conexión que Jesús hace entre cómo manejamos el dinero o la prosperidad y el tormento que pasaremos en una eternidad. Ahora, nosotros, mis hermanos, no hablamos sobre el dinero tanto como Jesús. Yo les dije, les he estado diciendo estas dos lecciones que si alguien hablaba sobre el dinero era Jesús. Él hablaba tanto sobre el dinero, pero tanto solamente un tema hablaba más, que era el reino de Dios. Entonces la administración de lo que Dios pone en nuestras manos es muy importante para que seamos buenos discípulos. Ahora, si Jesús habló mucho del infierno, hoy en día no hablamos mucho nosotros del dinero, pero si hay algo que no hablamos hoy en día nosotros es del infierno, y Jesús habló mucho sobre el infierno. Si Jesús hubiera hablado solamente una vez sobre la existencia del infierno, nosotros nos veríamos obligados a hablar de ello porque es una verdad, si Jesús lo ha dicho. Pero mis hermanos, Jesús mencionó el infierno 50 veces. Y si lo hizo 50 veces, mis hermanos, Él hablaba mucho del tema. Lo hizo más que cualquier otro personaje en la Biblia. Y si Jesús, mis hermanos, si Jesús no estuviera convencido de que el infierno existiera, Él no hubiera ido a una cruz a morir por nosotros. Él estaba convencido de que al hacerlo nos estaba salvando de un infierno. Esto es muy importante. Quiero leerles algo que escribió el doctor del Nuevo Testamento, Joshua Ryan Butler. Él escribe en uno de sus libros: la doctrina que da más miedo en el Nuevo Testamento no es el infierno, no es el juicio, es la resurrección. La resurrección significa que no podremos escondernos de nuestra tumba, en nuestra tumba, de la presencia del Dios viviente. Nos preguntamos por qué la resurrección puede ser la doctrina que produce más miedo cuando es simultáneamente la doctrina que más grande da esperanza al cristiano. Irónicamente, mis hermanos, dice él, irónicamente la resurrección da miedo porque está repleta de esperanza. Esa esperanza porque la muerte no nos puede retener, y da miedo porque la muerte no nos puede esconder del Dios vivo ante el cual daremos cuentas. Mis hermanos, no podemos mentir en cuanto a esto. Poco antes de su muerte, el Papa Francisco fue invitado a una vigilia por la muerte de una persona y había muchos de la mafia presentes, y él les dice a todos: cambien su vida, dejen de hacer cosas malas, todavía tienen tiempo de dejar eso para que no terminen en el infierno, porque ahí terminarán si siguen en este paso. ¿Ustedes creen que fue muy duro al decir eso? Por supuesto que no. Eso es lo que un buen padre espiritual, lo que un buen pastor hace. Y les estaba recordando que ahí es donde terminan. Mis hermanos, ser honesto es ser bondadoso. Yo tengo que ser honesto con explicar lo que la palabra dice de cómo manejamos lo que Dios pone en nuestras manos. El punto, mis hermanos, es que Jesús nos ama tanto que no va a contar historias que no tengan sentido. Verdaderamente hay una conexión entre la prosperidad y la eternidad.
Lo digo otra vez, hay una conexión entre la prosperidad y cómo la manejamos y la eternidad. Eso es lo que dejó bien claro esta historia que acabo de leer del rico y Lázaro. Y quiero que veamos lo siguiente, quiero que veamos unas cosas muy importantes. Primero, Jesús separó la riqueza de la bendición. Jesús separó la riqueza de la bendición. En los días de Jesús la riqueza era vista como una bendición de Dios. Si alguien era rico es porque Dios lo estaba bendiciendo. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión va con sus discípulos, le dice a un hombre, ve, vende todo lo que tienes, entrega a los pobres y luego ven y sígueme? Y se fue muy triste. Cuando se fue muy triste, los discípulos reaccionaron pensando, nosotros pensamos que él ya la tenía hecha, porque es rico, que está bendecido por Dios. Entonces ellos se quedan en shock. Ahora, ¿quién puede ser salvo? La prosperidad, mis hermanos, debe producir agradecimiento. Si tú tienes dinero, si tú tienes bienes, si tú tienes casa, carro, si tienes un poco de dinero, etcétera, porque quiero recordarles que hay una base. El apóstol Pablo dice, teniendo comida y vestido, con esto es suficiente. O sea, todo lo demás es extra. Y todos somos grandemente bendecidos. Ahora, la prosperidad debe producir en nosotros gratitud. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado, lo que tengo. Pero eso no significa, mis hermanos, que sea la riqueza el resultado de una relación con Dios. Hay gente que es rica y no tiene una relación con Dios. El evangelio de la prosperidad es muy popular porque le dice a la gente, Dios quiere que tú seas rico y que nunca te enfermes. Entonces la gente empieza a tener dinero, pues esto es lo que Dios quiere, y no saben que hay un propósito con toda esa riqueza. Y piensan que pueden ser indulgentes con ellos mismos, piensan que todo es para su consumo, todo lo vuelven egoísta. Pero Jesús nunca dijo que el mundo reconocería a sus discípulos porque tenían mucho dinero. Jesús no dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen mucho dinero. No, Jesús nunca dijo eso. De hecho, Jesús parece sugerir que la pobreza es un medidor o indicador del favor de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, verso 20, dice, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Es significativo, mis hermanos, que en la historia de Jesús solo el pobre es nombrado. En esta historia conocemos el nombre del pobre, se llamaba Lázaro. No conocemos el nombre del rico. ¿Y quién en la historia, en esta historia que contó Jesús, quién es el hombre más bendecido? ¿Quién es el hombre más bendecido en esta historia que acabo de leer al principio? Un hombre es lamido por perros, pero el otro hombre es lamido por llamas de fuego. Un hombre suplica migajas, pero el otro suplica una gota de agua. Un hombre lo mantuvieron separado por una puerta, pero el otro hombre ahora es mantenido separado por un abismo. Jesús verdaderamente dejó en claro, mis hermanos, que no habrá igualdad en la eternidad. Recuerde esto, mis hermanos, que la historia de Jesús, en esta historia Jesús no está diciendo que sea malo ser rico. En ninguna parte de las 3 historias que he contado estas 3 semanas, incluyendo esta, Jesús no está diciendo que ser rico sea algo malo, no. Pero en las historias Jesús nos advierte, nos está diciendo que debemos ser buenos con las riquezas que Dios pone en nuestras manos. Nos está advirtiendo a no ser malos con las riquezas que poseemos. Ahora, número 2, el problema no fue lo que este hombre logró, sino lo que él se perdió. El problema no fue lo que él acumuló, lo que él logró, es de lo que él se perdió. Nada en esta historia, mis hermanos, indica que el hombre rico logró su riqueza siendo malo o siendo inmoral o no siendo ético, o que se hizo rico porque no le pagaba lo suficiente a los que trabajaban para él o hacía intercambio. No sabe, eso no es. Él es un hombre rico, él ha prosperado. El problema no es lo que logró, el problema es lo que se perdió. El problema es lo que él se perdió, mis hermanos. La cosa con su pecado es que él pecó con el uso de sus cosas. Esto no significa que él haya usado las riquezas para hacer malas cosas. Significa que él no usó sus riquezas para hacer buenas cosas. No usó sus riquezas para hacer buenas cosas. Él hizo la asignatura incorrecta.
No hizo el trabajo que se debía hacer, hizo otro. ¿Sí me entienden? En otras palabras, él no fue bueno siendo rico. Ahora, es posible ser bueno y ser rico. Es posible ser bueno y ser rico. Por eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que está ministrando en Éfeso, le manda una carta y le dice, a los ricos mándales. Mire lo que dice en 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee, de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro. Obtendrán y obtendrán la vida eterna. Mis hermanos, dice Pablo a Timoteo, mándales. ¿Por qué? Porque una de las cosas con ser ricos es que no vamos la gente no los anda mandando a los ricos, ellos son los que mandan. Entre más dinero tienen, nadie me dice a mí qué hacer. Pero Pablo le dice a Timoteo, mándales. Y yo como pastor, mis hermanos, si tú eres rico, y por cierto quiero decir esto, yo sé que nos están viendo en otros países, pero la gente que me está escuchando aquí en este momento, en este recinto, si tú vives en Estados Unidos, eres más rico que la mitad de la gente en el mundo, aún siendo pobre en este país. Tienes una casa, un techo, y si tienes agua potable, si tienes carro, ya eres más rico que muchísima gente en este mundo. Ahora dice, y yo como pastor, mis hermanos, si tú tienes dinero, si eres rico, yo te voy a recordar regularmente lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. No seas arrogante, no pongas tu confianza en las riquezas. 2, no pongas tu confianza, no seas arrogante. 2, no pongas tu confianza en las riquezas. 3, sé generoso, ayuda a otros. Y 4, recuerda que hay una eternidad. Un hombre rico, el hombre rico en la historia que leí, disfrutó de, entre comillas, la buena vida, pero se perdió de la verdadera vida. Su prosperidad se convirtió en una prisión. Ambos, antes de morir era una prisión y después de morir. Déjame lo explico. Mire cómo separó la riqueza. Su riqueza de este hombre lo separó del propósito de su riqueza. Lo separó del propósito de sus riquezas. El hombre rico sabía que tenía un mendigo a la puerta. Lo conocía por nombre. Estando allá en la eternidad, dice, dile a Lázaro, lo reconoció. Y lo reconoce, sabía que tenía un nombre, sabía quién era, lo había visto cada vez que salía de su casa o entraba a su casa. Sabía que este mendigo estaba a la puerta y estaba tan necesitado y necesitaba de su ayuda. Pero su riqueza no le permitió adoptar la perspectiva de ojos que no ven, corazón que no siente. Me voy a hacer de la vista gorda o como que no veo. Muchas veces al tener tanta riqueza nos aislamos de las necesidades de otras personas. Y ahora, mis hermanos, la pobreza de Lázaro pudo no ser culpa del rico, pero ciertamente era la oportunidad que él tenía. Él no era responsable por la pobreza, por la miseria en la que vivía Lázaro, pero este hombre rico, Lázaro, le presentaba una oportunidad de hacer un bien con lo mucho que él tenía. Dios le dio bendiciones a él para dar bendiciones a través de él. Pero él se perdió su asignatura, no entendió cuál era la tarea. Mis hermanos, Dios lo que condenó a este hombre rico es que se convirtió en una represa. Déjenme lo explico. Aquí en el estado de Texas, si vamos, hay muchos campesinos que tienen por cerca de sus terrenos, pasan algún riachuelo o algún arroyo y ellos lo que hacen es una pequeña represa, pero siempre le ponen un ducto de salida para que el agua siga fluyendo, porque si fluye se mantiene fresca esa agua y los animales pueden tomar de allí. Pero si se tapa, si se vuelve una represa, si tiene entrada y no tiene salida, van a crecer las bacterias, van a crecer las algas, se va a llenar
de contaminantes y no va a ser agua fresca que puedan beber los animales, porque se taqueó, se tapó, se detuvo el flujo. Mis hermanos, el alma se contamina cuando se escoge atesorar en vez de ayudar. Si a usted le gusta tweet, puede poner eso. El alma se contamina cuando escoge atesorar en vez de ayudar. Iglesia de Hills, este es mi trabajo. Recordemos nuestra asignatura, recordemos nuestra tarea. Esa tarea es bien clara. Jesús la explicó en la primera lección de esta serie. Hace 2 semanas atrás, Jesús nos recordó claramente. ¿Se acuerda? Lucas 16:9. Por eso recuerden la asignatura. ¿De qué se trata? Dice Jesús 2 cosas. Otra vez, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en el hogar eterno. Las historias de Jesús no están llamando a los discípulos a que hagan un voto de pobreza. No. Nos están llamando a vivir una vida de generosidad, una vida de desprendimiento, una vida de tener la capacidad como Jesús de ver la necesidad de los demás y llenarlas. Y Dios nos da a ti y a mí oportunidades de ver necesidades y ver cómo podemos usar nuestros recursos que Él ha puesto en nuestras manos para bendecir a otros. Y si lo haces, sigue siendo un conducto de bendición para otros. Pero el hombre de la historia, mis hermanos, no vio esto porque tenía una puerta en sus ojos. Tenía una puerta en sus ojos. Su riqueza lo separó de la comunión con su prójimo. Su riqueza lo separó de la comunión con su prójimo. No solo del propósito de las riquezas, lo separó también de la comunión con su prójimo. En lugares donde hay mucha pobreza, mis hermanos, ustedes pueden ver que hay casas que tienen unas puertas grandes y luego si hay un patio hay un portón. Y las puertas tienen una tarea, tienen una asignatura. Mantener afuera, mantener alejado a la gente no deseada. Pero la puerta de este hombre rico hizo algo más. Lo mantuvo adentro, lo mantuvo aislado, lo mantuvo distanciado de su verdadera asignatura. Entonces, quiero que entendamos que en la Biblia, la comida, mis hermanos, es siempre un símbolo de comunión. Si alguien necesitaba algo, no le dabas que fuera por un drive-thru y se fuera. No, lo invitabas a tu mesa, a tu casa, a sentarse contigo y a comer. Cuando uno comía con alguien, estaba diciendo, quiero ser tu amigo. Te ofrecía comunión, te ofrecía amistad. Eso es lo que significa comer con alguien en la Biblia. La petición de comida que estaba haciendo Lázaro, mis hermanos, era también una plegaria por comunión. Él quería comunión, no quería vivir solo. Pero el hombre rico no tenía apetito para conectarse con gente como Lázaro. El punto es este, mis hermanos. El rico no veía a Lázaro como su prójimo. Lo veía como un estorbo, lo veía como una molestia. Por lo tanto, en la historia que cuenta Jesús, y yo le dije, Jesús es buenísimo para contar historias, se llena de ironía. ¿Por qué le digo que se llena de ironía? Porque estos dos, el rico y Lázaro, ambos recibieron lo que ellos querían. Después de muertos, los dos recibieron lo que querían. Lázaro recibió comunión eterna en la mesa con Abraham. Y el hombre rico recibió una puerta tan grande como un abismo. Siguió, lo que quería es estar separado, aislado, lo está, pero ahora por la eternidad. Él terminó viviendo en el infierno, porque el infierno siempre había vivido en él. Porque el infierno ya estaba viviendo en él. Se fija lo que le dice él al padre Abraham. Dice, manda a Lázaro. Es increíble. Está en el infierno y todavía ve a Lázaro como un sirviente. No lo ve como un igual. No lo ve como un igual, lo ve como un sirviente. En vez de suplicarle al cielo, él espera que Lázaro sea enviado al infierno a suplir sus necesidades. Eso es increíble, mis hermanos.
Él solo pensó, ese es el problema. Él pensó que necesitaba a Lázaro en su segunda vida, pero la verdad es que necesitaba a Lázaro en esta vida. En esta vida es cuando lo necesitaba. Aquí y ahora. Mis hermanos, muchas veces me ha tocado estar en casas de personas que con un gran amor me ponen algo que tienen. ¿Nunca ha entrado usted en una casa? Yo he entrado en casas, mis hermanos, que nada más es un cuarto, es una choza básicamente. Y la gente no tiene nada, pero son hermanos en Cristo y me ofrecen unos frijolitos. Y es todo lo que hay. Yo veo la alacena y no hay alacena, es todo lo que hay. Y se lo sirven con un amor a uno. Y hay un gozo en esa casa, hay un amor en esa casa. Y yo estoy pensando, ¿quién necesita a quién? Que yo venga, les comparta algo